Luis Miguel Farrauceda, ya me conocen. El día de hoy vamos a tocar el tema de alteraciones o defectos posturales. Lo vamos a desarrollar viendo primero la parte de la definición en relación a los planos y a los ejes corporales. Luego ver la fisiología fundamentalmente neuromuscular, y el concepto del sistema postural fino, algunos conceptos también de posturología y posturografía, para luego ya mencionar directamente las alteraciones posturales de la columna y de los miembros inferiores, para terminar con los factores relacionados a la mala postura, cómo interviene la especialidad de medicina física y rehabilitación y los objetivos del tratamiento de rehabilitación. En la definición de la postura, la definimos como una alineación simétrica y proporcional de todo el cuerpo o de un segmento corporal. Director de Predicción y Meteorología del CENAMI, en relación con los planos sagital, frontal y transversal. El plano, ¿no? Ok, vamos a ponerla nuevamente, ¿ya? Okay. Ahora me dicen si observan. Sí, doctor, sí se observa. Sí, doctor. Ahora sí Ok, se observa. perfecto. Perfecto. Entonces lo que les comentaba era el contenido, ¿no? El contenido, y vamos a empezar con la definición. Se define la postura como una alineación simétrica y proporcional de todo el cuerpo o de un segmento en relación a los planos frontal, sagital y transversal, ¿no? El plano frontal divide al cuerpo en una parte anterior y posterior, el plano sagital en una parte derecha e izquierda, y el plano transversal en una región superior y una región inferior. Estos planos también se pueden convertir en ejes, ¿no? Para ver mediante los ejes la postura hay que observar el cuerpo de 4 posiciones, de frente, de espaldas y del lado derecho y del lado izquierdo en el sentido lateral, ¿no? Entonces, el eje sagital, el plano, el plano sagital se convierte en eje y el plano frontal también se convierte en eje, un eje frontal, para verlo de la vista lateral, ¿no? Y también se toma como referencia una línea de plomada, que es lo que se usa en la práctica, ¿no? Es un cordel con un plomo, ¿no? Pues se llama plomada, y se le coloca para seguir, coincide con los ejes, ¿no? Con los ejes que estamos observando. Y también se ve el eje transverso, también en el eje transverso se ve fundamentalmente el nivel de la pelvis, el nivel de los hombros, pero también se puede ver el nivel de los ojos, el nivel de las escápulas, ¿no? El nivel de los pliegues de los codos. O sea, varios niveles del cuerpo se pueden ver mediante este eje transversal. Si todos estos ejes, si hay simetría, la simetría se acerca mucho a lo correcto, entonces se dice que el cuerpo puede conseguir una máxima eficacia con una mínima tensión. Tensión, entiéndase, del sistema muscular, y rigidez, entiéndase, las articulaciones. Mínima tensión y rigidez, y con un mínimo gasto energético. Ya desde hace unas décadas se ha observado que cuando el paciente está de pie, en realidad no está inmóvil, ¿no?
está oscilando. El cuerpo es como si fuera un péndulo cuyo punto central es el tobillo, ¿no? Y la cabeza es la que se mueve. Las oscilaciones son en todas direcciones, son de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda, en forma oblicua, en realidad son en todas las direcciones. Pero cada movimiento tiene un arco de 4 grados, lo cual es muy pequeño, no es visible al ojo humano, entonces esto se le ha denominado oscilaciones posturales mínimas. Entonces por eso se dice, de acuerdo a esta observación ya comprobada, se dice que el hombre en bipedestación nunca está en equilibrio, en el mismo sentido de un cuerpo inorgánico, ¿no? Decimos un cuerpo inorgánico está en equilibrio cuando no se mueve. Entonces, como el cuerpo humano sí se mueve, entonces decimos que está siempre buscando su estabilidad, ¿no? Muy bien. Ahora, después de realizar esta observación, se elaboró una teoría para explicar cómo es que el cuerpo está siempre normalmente en estas oscilaciones. Y la teoría es el sistema postural fino, ¿no? Es el sistema que controla estrechamente estas oscilaciones posturales mínimas. Un sistema tiene 3 partes, ¿no? Cualquier sistema tiene una entrada, o sea, una alimentación, una información, luego tiene un procesamiento de esa información, un tratamiento de esa información y luego tiene una salida, una respuesta, ¿no? Lo- una, la conclusión de todo este proceso y entonces eso es lo que vamos a ver en este sistema postural fino. Aquí estamos viendo las entradas, ¿no? Las entradas las clasifican en exoentradas y endoentradas. Las entradas son fundamentalmente la parte sensorial del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en las exoentradas vemos la planta de los pies, la sensibilidad, representando la sensibilidad superficial, y la parte sensorial de la visión y la parte sensorial de la parte vestibular, que lo relacionamos siempre tradicionalmente al equilibrio, ¿no? Y en las endoentradas, fundamentalmente la propiocepción, ¿no? La sensibilidad profunda, parte de la sensibilidad profunda, de todos los músculos del cuerpo, fundamentalmente los paravertebrales, los músculos de los miembros inferiores y los músculos de los globos oculares, ¿no? Los oculomotores. En esta vista es para ampliar esta visión de las entradas, ¿no? En realidad acá, por ejemplo, vemos al sistema masticador, ¿no? Los músculos masticatorios también son parte de las entradas, ¿no? De la propia sección de los músculos masticatorios. Y también, por ejemplo, las vísceras. Las vísceras también aportan información a este sistema, ya que las vísceras están interrelacionadas también con la parte neuromuscular. Específicamente viendo un poco el aspecto de estas exoentradas, el sistema vestibular, para recordar las dos partes eh, en las que se dividen, partes principales, los conductos semicirculares y el utrículo y el sáculo, ¿no? En los conductos semicirculares, sabemos, informan las aceleraciones angulares de la cabeza, ¿no? Cuando la cabeza se mueve en un sentido angular. Y el utrículo y sáculo informan al sistema nervioso sobre las aceleraciones lineales de los movimientos de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, cuando la cabeza se desplaza en línea recta. En el caso del sistema visual, los tractos, las vías ópticas, van a converger a nivel del tronco encefálico con el sistema vestibular, ¿no? Ahí convergen y ahí se interaccionan y entonces por ese mecanismo los músculos oculomotores se estabilizan, ¿no? Ahí hay dos reflejos que siempre los estudiamos como algo un poco aislado, pero están integrados en este proceso.
los reflejos vestíbulo-oculares y los reflejos optocinéticos, ¿no? Son fundamentalmente para, cuando la cabeza se mueve, estabilizar la mirada. Todas estas aferencias, ¿no? de todas partes van a ascender por la médula espinal, ¿no? Fundamentalmente las vías ascendentes son los espinotalámicos y los espinos cerebelosos y los cordones posteriores de la médula espinal. Y luego la respuesta también va por otros fascículos llamados descendentes, ¿no? Los principales, la vía córtico-espinal, la vía vestíbulo-espinal, las vías retículo-espinal, ¿no? Entonces, todo esto va a ser, va a llegar, va a conducir la respuesta de este sistema. Ahora, en esta interacción de información y respuesta, se produce una llamada interacción sensorial. Esta es la parte del procesamiento del sistema, ¿no? La parte intermedia del sistema. Sucede fundamentalmente a nivel de las estructuras supramedulares y de las estructuras subcorticales, ¿no? Aquí vemos en este esquema, por ejemplo, el cerebelo, todo el tronco encefálico con la sustancia reticular y todos los núcleos que encontramos allí, los ganglios basales, el tálamo, el hipotálamo. Entonces, todas estas estructuras del sistema nervioso central reciben la respuesta, reciben la información, emiten la respuesta y la van adecuando, ¿no? Adecuando a lo que necesita el cuerpo para poder mantener la postura, ¿no? ¿A dónde llega esta respuesta una vez que viene por las vías descendentes? Fundamentalmente llega a todos los músculos del cuerpo, ¿no? ¿Y cómo se explica esto? Se explica fundamentalmente por la teoría del reflejo miotático, ¿no? Del uso neuromuscular que hay en todo músculo esquelético y por la actividad de la neurona gamma, ¿no? Sabemos ya que el reflejo miotático se inicia por la aferencia, la información que da la fibra 1A, ¿no? Si se estira este uso muscular, entonces se contraen las fibras extrafusales, ¿no? Y la actividad de la neurona gamma, su función es estirar la fibra central intrafusal para ayudar a la función de contracción, pero fundamentalmente también para desinhibir la aferencia de la fibra 1A, ¿no? Como una acción moduladora ya de la respuesta a nivel local. Y todo esto, cómo se consolida, digamos, ya viendo todos los músculos, se menciona o se cita el término, el tono muscular, ¿no? El tono muscular relacionado con el estado emocional, como vimos en la lámina anterior, la interacción sensorial, está relacionado con todas las estructuras que tienen que ver con la emoción, ¿no? Fundamentalmente con el sistema límbico. Entonces de ahí se explica que el tono cambie como resultado de los estados anímicos, ¿no? Por ejemplo, cuando el sujeto está con cólera o con ira o con alegría, puede aumentar. Y cuando está, por ejemplo, descansando o está dormido, disminuye, ¿no? Esto por el control reflejo de los mecanismos supramedulares y medulares, ¿no? Igualmente la neurona gamma también está influenciada su función por todas las estructuras que acabamos de citar, ¿no? Y entendiendo que esta interacción es excitadora e inhibidora, ¿no? Para estar en todo momento tratando de eh, dar la respuesta que se necesita, ¿no? Para mantener una adecuada postura.
Este es como un resumen del sistema postural fino, ¿no? Las exoentradas, las endoentradas, en medio está el sistema nervioso central, las vías ascendentes y descendentes, la interacción sensorial que sucede allí, y como resultado, ¿no? Como resultado de este sistema, el tono muscular. Ahora, el tono muscular, ya viendo el tono de todos los músculos, reuniendo el tono de todos los músculos, se establece la definición de tono postural. O sea, de muscular pasamos a postural. ¿Cuándo? Cuando ya vemos la posición. Cuando vemos la posición del cuerpo, de la columna, la posición que tiene la rodilla, la posición que tiene el pie, entonces ya hablamos de un tono postural, ¿no? Y como vamos a ver, adelantando un poco, la posturología lo que hace es tratar las entradas, o sea que a este nivel trata de, interviene y ve cómo queda el tono muscular. Vamos a ir viendo eso. Entonces llegamos a la definición ya más neurofisiológica de la postura, ¿no? Entonces la postura se puede definir o se puede mencionar que incluye una asociación integrada de fenómenos biomecánicos, neurofisiológicos y neuropsíquicos que se influyen y compensan en cada instante, condicionados siempre por simples movimientos oculares, ¿no? Por la posición de la cabeza, por la posición de los miembros superiores, por el apoyo plantar, por la marcha, por el reposo incluso, ¿no? Entonces, cualquier movimiento, cualquier información que se le dé a este sistema va a tener una respuesta, ¿no? Una respuesta que se va a traducir en la postura de la persona, ¿no? Entonces, todo esto incluye esta definición. Este aspecto viene siendo estudiado cada vez más en detalle por lo llamada posturología clínica. Bueno, pues hay médicos fundamentalmente en Francia, en España, que han trabajado, han desarrollado esta especialidad, ¿no? Y han establecido conceptos, ¿no? Por ejemplo, que la posturología es una especialidad médica que estudia el sistema postural fino y que por test clínicos permite saber cuál es la causa primaria de la disfunción. Esta especialidad médica utiliza elementos, instrumentos que son parecidos a la evaluación de la postura tradicional. Por ejemplo, mencionan la vertical de Barré. La vertical de Barré, cuando ven al sujeto de espalda, ¿no? Es una línea que pasa, que divide la mitad en dos mitades del cuerpo, de derecha a izquierda, ¿no? Similar a la línea de la plomada o similar al eje sagital, ¿no? Es para ver las deviaciones de la columna vertebral. También otro elemento que emplean es medir la simetría de la postura ortostática, le llaman ellos. En esta parte es fundamentalmente para ver el eje transversal del cuerpo, ¿no? A diferentes niveles observan si hay una inclinación del cuerpo. También un investigador, el doctor Bricot, también ha establecido incluso ya formas, ¿no? Formas de postura, ¿no? Aquí, por ejemplo, describe 5 formas de postura. En la imagen A es la postura normal, la imagen B ya es una postura donde el, la lordosis cervical y la lordosis lumbar, o sea, las lordosis están aumentadas. En la parte C, además de estar aumentadas, la espalda está hacia atrás, lo que le llama plano escapular posterior. En la D, el plano escapular ya no está pegada a la línea de la plomada, sino está hacia adelante, le llama plano escapular anterior. Y en la figura E, las curvas lumbares están disminuidas, ¿no? Entonces, todas estas posturas las relacionan incluso con la posición del pie, ¿no? Por ejemplo, con el pie valgo, con
la C y la D con el pie valgo y con dolor lumbar. En cambio, la E la relaciona con un pie varo, ¿no? Entonces, con esto nos dice, ¿no? Incide en que la postura de la espalda tiene relación con los miembros inferiores a través de los músculos, ¿no? Del sistema muscular. Una prueba clínica que se emplea en la posturología es la llamada prueba de los pulgares, ¿no? Para ver la hipertonía de la musculatura axial, o sea, para ver la contractura de los músculos paravertebrales, ¿no? En bipedestación colocan los pulgares a ambos lados de la columna, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser en las espinas ilíacas posteriores superiores, y hacen que el sujeto se flexione. Entonces, como la flexión de los pulgares no es fuerte, entonces si hay una contractura en un lado, entonces uno de los dedos podría subir o bajar más, ¿no? Entonces, con eso es una prueba clínica para observar si hay hipertonía asimétrica, le llaman, de los paravertebrales. Otra prueba clínica es la llamada prueba del pisoteo de Fukuda. Esta prueba es sobre la base de que normalmente si una persona con los ojos cerrados y con los miembros superiores en 90 grados, como se ve en la figura, en flexión de 90 grados a nivel de los hombros y extendidos a nivel de los codos, se le dice que dé pasos como si estuviera marchando, por ejemplo, 50 pasos, no se debe salir de un área que corresponde a un arco de 30 grados, ¿no? No debería salirse. Entonces, si se sale, quiere decir que la prueba es positiva, que algo anda mal en el control postural, ¿no? Para esto, el que hace esta prueba, este test, tiene que dibujar un círculo, como se ve en la figura, para hacerle la prueba al sujeto sobre ese círculo. Pasando a la parte de los exámenes, en la posturología se emplea la llamada posturografía estática. La posturografía estática es una prueba objetiva, es una prueba computarizada y está reconocida como que es un método clínicamente útil, ¿no? Para estudiar el equilibrio humano, es decir, la postura, y que puede aislar y cuantificar los componentes sensoriales y motores que contribuyen al mantenimiento del control postural, ¿no? En otras palabras, que podemos observar eh, aislándolos a las exoentradas y también ver qué pasa con el tono muscular. Em, Recordando lo que habíamos dicho al inicio, cuando el hombre en bipedestación oscila, la proyección del centro de gravedad del cuerpo en el piso se va a reflejar de esta forma, ¿no? Se va a mover dentro de un área, ¿no? Entonces, este, esta proyección del peso del cuerpo sobre el piso va a dibujar una área. Ya se conoce que esta área corresponde a 1 centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, normalmente si la persona está de pie y tiene oscilaciones posturales mínimas normales, esta posturografía mide esta área. Entonces, si esa área mide 1 centímetro cuadrado, entonces es, es normal el control postural, ¿no? Eh, se coloca a la persona sobre una plataforma, ¿no? Una plataforma que tiene sensores, ¿no? Que capta los movimientos de las oscilaciones del cuerpo y las transmite a un computador, ¿no? Entonces, en la pantalla se puede ver las oscilaciones anteroposteriores o laterales, ¿no? De tal manera que se va formando, va captando, mejor dicho, el aparato, cuál es el área en que se está moviendo la proyección del centro de gravedad del cuerpo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de lo normal y acá un ejemplo de lo que estaría normal, ¿no? Un área mucho más grande. Pero como está dentro del llamado polígono de sustentación, el sujeto no va a caer, ¿no? Lo que sabemos es que cuando este centro de gravedad cae fuera del polígono de sustentación, el sujeto cae.
Generalmente eso es cuando hay un problema ya de una estructura neurológica, ¿no? Esta prueba se realiza en tres fases, en tres etapas, ¿no? Se le denomina test de Romberg en 4 situaciones. Por ejemplo, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, poniéndole una goma espuma debajo de los pies y poniéndole una goma espuma debajo de los pies, pero ya con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, de esa manera se va, si solamente cerramos los ojos, entonces estamos anulando la información visual, ¿no? La entrada visual. En cambio, si em, solo le colocamos la goma espuma debajo de los pies, entonces vamos a alterar el sistema somatosensorial, ¿no? O sea, la sensibilidad superficial de la planta de los pies, y lógicamente como esta información superficial de la planta de los pies también afecta a la propiocepción, entonces se va a alterar todo este sistema somatosensorial, ¿no? Y en este caso, si hacemos que cierre los ojos y le colocamos la goma espuma debajo de los pies, vamos a anular las dos entradas, ¿no? La entrada visual y la entrada somatosensorial, ¿no? Em, la entrada vestibular no se altera, ¿no? No se puede anular ni alterar en esta posturografía estática. Eh, de, de esta parte clínica y de esta parte objetiva de la posturografía como prueba clínica computarizada, se ha elaborado la teoría del sistema de deficiencia postural, ¿no? Esto es, ya desde 1987 se describe este sistema a partir de lo que se observaba de las personas que habían tenido un TEC leve o un síndrome llamado el síndrome de latigazo a nivel cervical, ¿no? Entonces, personas que habían tenido alguna evento que había alterado la parte de la conciencia, ¿no? Entonces, estos sujetos los eran evaluados por neurólogos, por otorrinolaringólogos, y no les encontraban ninguna lesión, pero ellos manifestaban que sentían sensación de inestabilidad, ¿no? Entonces, el diagnóstico de esta deficiencia postural se basa en una triada, en 3 elementos. Uno, la ausencia de cualquier relación con una enfermedad de etiología claramente definida. O sea, no hay una enfermedad que pueda ser encontrada por otra especialidad. Dos, la existencia clínicamente objetivable de asimetrías tónicas anormales. Es decir, que se evidencia que hay contracturas en los músculos paravertebrales o en los músculos de los miembros inferiores. Y tercero, que los valores en la posturografía no son normales, ¿no? No son normales. O sea, por ejemplo, que el área de 1 centímetro cuadrado es mayor, ¿no? Entonces, si esos 3 elementos se unen, entonces tenemos un síndrome de deficiencia postural. Bien, ahora vamos a ver ya directamente las alteraciones posturales como las vemos en la clínica diariamente con los pacientes. Vamos a ver primero lo de la columna vertebral. Ahí podemos mencionar a las escoliosis, ¿no? Las escoliosis, como sabemos, son las desviaciones laterales de la columna vertebral. em, y ahí tenemos que diferenciar dos, eh, dos situaciones. La escoliosis postural, o llamada también actitud escoliótica, en lo cual vemos una ligera desviación lateral. También podemos ver algún desnivel pequeño de los hombros, pero cuando hacemos que se flexione, no observamos ninguna gibosidad, ¿no? Generalmente esta escoliosis o actitud escoliótica es debida muy frecuentemente a una dismetría leve de miembros inferiores, como vamos a ver también a una hiperlaxitud articular también.
En cambio, llamamos escoliosis estructurada cuando si lo flexionamos a la persona que estamos evaluando al paciente, sí notamos una giba. Un lado del cuerpo está mucho más elevado que el otro lado, ¿no? Y a esto se le denomina Adams positivo, ¿no? Y esta deformación no desaparece, por más que intentemos colocarlo derecho, no desaparece, ¿no? Generalmente ahí hay varias alteraciones, generalmente hay un desnivel de hombros muy evidente, ¿no? Ahí el ángulo del talle también está muy alterado, muy diferente, ¿no? Las escápulas también se ven diferentes, ¿no? Hay desarmonía, hay desequilibrio entre la parte derecha y izquierda del cuerpo. Las escoliosis se objetivan mediante la radiografía, ¿no? El llamado ángulo de Cobb, ¿no? Tenemos una desviación lateral, trazamos una línea por el borde superior de la vértebra superior y por el borde inferior de la vértebra inferior a la curva. La vértebra central se denomina ápex, ¿no? En el caso de una escoliosis estructurada, generalmente estos que se ven como dos ojos, que son los pedículos, generalmente se mueven, ¿no? Hacia la parte de la concavidad, rotan, hay una rotación vertebral, entonces eso nos señala la vértebra ápex. Entonces el cruce de estas dos líneas forma este ángulo, que es denominado ángulo de Cobb. Este ángulo, si hasta 10 grados se considera como un valor normal, ¿no? Entonces, eso representa, no es una escoliosis verdadera, no hay una alteración de la vértebra, de la columna vertebral, sino es sobre todo derivado de las asimetrías tónicas o de las contracturas de los músculos paravertebrales. En cambio, si es mayor de 10 grados, sí ya estamos hablando de una escoliosis estructurada, es decir, que ya hay un componente de alteración ósea a nivel vertebral. Dentro de las escoliosis estructuradas hay tres grandes grupos, ¿no? Las idiopáticas, no se sabe el origen, las congénitas, porque aparecen desde el nacimiento, y las neuromusculares, que son en enfermedades neurológicas, como por ejemplo la parálisis cerebral o la poliomielitis, ¿no? En el caso de la más frecuente de las tres son las escoliosis idiopáticas, ¿no? O también llamadas primarias. Son más o menos el 80% de las escoliosis estructuradas, y en ellas se diferencia por la edad en la que aparecen, se le denominan infantil, y es de 0 a 2 años, juvenil, si aparece la escoliosis entre los 3 y los 9 años, escoliosis idiopática del adolescente, si aparece entre los 10 y los 17 años, y escoliosis idiopática del adulto si aparece en mayores de 18 años, ¿no? Esta del adulto es la más infrecuente, por decir. En la escoliosis idiopática interesa mucho evaluar la madurez esquelética, ¿no? Si ya se han osificado los huesos. Para esto se ha establecido el signo de Risser, ¿no? Esta es una evaluación radiográfica que se ve tomando una radiografía de la cresta ilíaca. Generalmente la vemos cuando tomamos la radiografía lumbosacra, ¿no? La osificación de la cresta ilíaca va desde la espina ilíaca antero superior y avanza hasta la espina ilíaca postero superior. Y se le ha dividido en cuatro partes, ¿no? Entonces se denomina, cuando llega al primer cuarto, 25%, al segundo, 50%, acá como 3 al 75%, y cuando ya llega a la espina ilíaca posterior superior como signo de Risser 4, ¿no? Entonces así se le va llamando. Signo de Risser 1, 2, 3 y 4 según sea la osificación 25, 50, 75 o 100%. Y se le llama Risser 5 cuando ya se osifica, o sea, ya no se ve este espacio entre la cresta ilíaca y el ilíaco.
Muy bien. Entonces, hay otros factores que también se tienen que ver en la esclerosis idiopática. Por ejemplo, en este cuadro, eh, la menarquia, por ejemplo, la menarca, ¿no? Se conoce que una curva escoliótica puede progresar eh, si, si aparece antes de la menarquia, ¿no? En cambio, si aparece después de la menarquia, entonces es menos riesgo de progresión, ¿no? También el crecimiento del esqueleto, a mayor inmadurez esquelética, o sea, mientras menor sea el sujeto, hay más riesgo de progresión. En cambio, mientras más adulto o más maduro esté el sujeto, hay menor riesgo de progresión. Estas curvas también pueden presentarse como curvas dobles, ¿no? Las curvas dobles tienen mayor progresión, se conoce esto, ¿no? Y si la curva también tiene mayor grado, entonces también tiene mayor factor de riesgo de progresar más rápido. Las opciones de tratamiento. En las opciones de tratamiento, fundamentalmente son dos, ¿no? El corsé, que es un corsé rígido, luego vamos a ver una fotografía, y la cirugía, ¿no? De acuerdo al valor de la curva. Por ejemplo, en esta bibliografía da como opción de tratamiento si la curva escoliótica mide 25 grados, ¿no? Y se está mostrando una progresión, ¿no? De 5 a 10 grados, ¿no? Nosotros en nuestra institución, por ejemplo, empezamos la indicación del corsé cuando la curva ya tiene 20 grados. A partir de 20 grados ya estamos usando un corsé. Y la cirugía por parte de la especialidad de ortopedia, la cirugía de columna, sí coinciden en que mayor de 40 grados ya es tributario de cirugía, ¿no? Aquí en este cuadro mencionan que a los que están esqueléticamente inmaduros, por lo que tendrían más riesgo de tener una curva mayor. Y en cambio, en los pacientes ya esqueléticamente maduros, la cirugía si tienen una curva mayor de 50 grados, ¿no? Bien. Aquí tenemos una vista de un corset, ¿no? Este es un corset llamado TLSO, ortesis toracolumbo-sacra. Nosotros también le llamamos que es un tipo Boston, porque es un corset de un material rígido, generalmente es polipropileno, que abarca toda la parte, casi la región dorsal y la región lumbar, ¿no? Tiene unos apoyos y una contrapresión para tratar el objetivo de este corsé es evitar que progrese la curva. El objetivo no es enderezar o corregir la curva. Este corsé puede usarse a tiempo completo. Tiempo completo se denomina hasta 23 horas al día, por ejemplo, o a tiempo parcial, por ejemplo, 12 horas o 18 horas. Y se debe usar sobre todo cuando en la etapa de la adolescencia o cuando está en la pubertad, cuando está en crecimiento, ¿no? Generalmente hasta los 14, 15 años, ¿no? Una vez finalizado el crecimiento, ya se va retirando poco a poco, se va indicando un uso nocturno hasta la suspensión definitiva. En la parte de la terapia física, que es lo que acompaña siempre al uso del corsé, el objetivo de la terapia también es trabajar sobre el tejido blando. No es el objetivo actuar directamente sobre la columna vertebral, sino a través del tejido blando tratar de mantener la flexibilidad de esta columna vertebral, tratando de mejorar la potencia muscular, ¿no? Tanto paravertebral como la musculatura abdominal. En este trabajo de la terapia física, de trabajar los músculos del cuerpo, hay una teoría que es la reeducación postural global, una teoría o una escuela de tratamiento en el cual este método de tratamiento realiza ejercicios fundamentalmente de flexibilización desdorsante, le llaman, o sea, de tratar de que la vértebra que está rotada no rote más, y de armonización propioceptiva,
recordando el concepto neuromuscular, si un músculo está más contracturado que otro, entonces la información propioceptiva no va a ser adecuada. Entonces se trata de armonizar esta información propioceptiva, ¿no? Eh, en esta escuela de tratamiento de terapia física, se han establecido el concepto de las cadenas musculares, ¿no? Se menciona que, por ejemplo, en la parte posterior del cuerpo hay un conjunto de músculos, ¿no?, que van desde toda la parte paravertebral, dorsal, lumbar, glútea y parte posterior de todo el miembro inferior, a lo que le han llamado la cadena maestra muscular posterior o cadena posterior. Y también hacia adelante, también en la parte anterior del cuerpo, también los músculos que van desde el tórax, el abdomen y la parte anterior del miembro inferior, a lo que le han llamado la cadena maestra estática anterior o cadena anterior. Y también diferencian cadenas más regionales, por ejemplo, la cadena del brazo, ¿no?, que va desde el hombro y baja toda la parte anterior del miembro superior. Y acá la cadena del hombro, por ejemplo. También hay diferencia en una cadena de la cadera, ¿no? Y así entonces, eh, lo más importante en esto de las cadenas musculares es que se menciona en esta teoría que los músculos de la cadena posterior son los que siempre están tratando de controlar que el cuerpo no se caiga. O sea, son los que están contrayéndose para que el cuerpo esté erguido, ¿no? Y entonces son los músculos que están siempre más solicitados en cuanto a la tensión, ¿no? Porque por gravedad el cuerpo siempre tiende a caer. Entonces, para que estos músculos de la cadena posterior estarían siempre luchando contra la fuerza de gravedad para mantener el cuerpo en posición bípeda o posición erguida. En esta escuela, el objetivo de estos músculos es elongar, ¿no? Como decía, estirar. El estiramiento es un elemento esencial en el tratamiento de la terapia física, en esta parte de la terapia física, ¿no? Eh, y elongan a los músculos de una cadena, ¿no?, de la cadena que acabamos de ver, o sea, elongan en conjunto, ¿no? Tradicionalmente se hace el elongamiento o estiramiento de un músculo aislado, pero en esta escuela de RPG, ellos elongan a toda una cadena, o sea, un conjunto de músculos en forma simultánea. Lo hacen de una forma suave, lenta y activa. O sea, le ayudan a la persona a que ella misma se estire, ¿no? Bien, entonces ese es el fundamento un poco de la terapia física en cuanto a las alteraciones posturales de la columna. Vamos a seguir viendo las otras alteraciones de la columna vertebral, en este caso viéndolo de perfil, ¿no? Vemos a una persona con lo que le llamamos la joroba en la espalda, ¿no?, la cabeza un poco adelantada, pero la vemos en otra fotografía que se alinea, ¿no? Si él solo se corrige, se pone derecho, entonces se alinea. Entonces, ahí podemos diferenciar a la cifosis postural o a la hipercifosis dorsal, ¿no? También si es reductible o si es estructurada. Es reductible cuando se puede alinear, se puede, digamos, las estructuras del cuerpo pueden estar equilibradas cuando lo comparamos con el eje frontal, ¿no? En cambio, si la persona no puede colocarse derecha, ¿no?, y en cambio la flexionamos y también observamos estas dos diferencias, ¿no?, que en una hay una jiba dorsal casi parecida a la de la escoliosis, pero en este caso la estamos viendo de perfil. Entonces esta jiba, que no es reductible, entonces ya nos estamos
pensando en una cifosis estructurada. Entonces, al igual que la escoliosis, también, ¿no? Ya no estamos imaginando que a nivel vertebral puede haber una alteración a nivel óseo. En cambio, si tenemos una cifosis postural, o sea que el sujeto puede colocarse derecho y cuando lo flexionamos no observamos esta jiba, entonces estamos ante una cifosis postural. O sea, quiere decir que no hay todavía una alteración a nivel vertebral. También, al igual que la escoliosis, en la cifosis dorsal se establece el ángulo de Cobb para medir objetivamente, radiográficamente, el ángulo de esta curva dorsal, ¿no? También igual se traza una línea por el borde superior de la vértebra superior y por el borde inferior de la vértebra inferior a la curva, ¿no? La intersección, acá se ha trazado las líneas perpendiculares que equivalen, ¿no?, por geometría a este ángulo, al ángulo que se cruza. Entonces este es el ángulo que correspondería a esta cifosis dorsal. El valor normal se considera entre 20 a 40 grados Cobb. Si estamos en menos de 20 grados, estamos en un raquis o un dorso plano, ¿no? Y si estamos en mayor de 40 grados, estamos en una hipercifosis dorsal. Ahora, cuando tenemos más de 40 grados, es importante ver si hay alteración en las vértebras, como decíamos. Entonces, a veces en la clínica puede parecernos que puede haber una jiba o que no puede haber una jiba. Entonces, vemos la radiografía. En la radiografía, la cifosis dorsal estructurada en la adolescencia más frecuente es la enfermedad llamada de Scheuermann, ¿no? Esta se presenta en los adolescentes de 10 a 12 años. Se caracteriza porque hay una deformidad progresiva y hay dolor. Y en la radiografía vemos que hay acuñamiento vertebral, o sea que el borde anterior tiene menor altura que el borde posterior. Y si trazamos las líneas que van por ambas carillas, superior e inferior, vamos a ver que hay un ángulo de 5 grados. Entonces, cuando se produce esto, entonces estamos confirmando que hay un acuñamiento vertebral. Y si esto se repite en 3 vértebras consecutivas o 5 discontinuas, entonces confirmamos que hay una cifosis dorsal estructurada, ¿no? Este acuñamiento también, este ángulo de 5 grados también equivale a medir la longitud, ¿no? Si esta altura, comparando la altura anterior con la altura posterior, se diferencian en 3 milímetros o más, también estamos confirmando que hay un acuñamiento vertebral típico de la cifosis dorsal estructural, ¿no? Ya en casos muy severos se reconoce que se hace un tratamiento quirúrgico si este ángulo de Cobb es mayor de 65 grados, ¿no? O hay un acuñamiento mayor de 20 grados, es decir, este ángulo de 5 llega hasta 20, ¿no? Muy bien, en la cifosis estructurada ya se usan corsés, al igual que en la escoliosis, corsé rígido, ¿no? Es decir, el material más conocido es el de polipropileno. En este caso, por ejemplo, se ve aquí hay 2 apoyos en la parte del anterior de los hombros y un apoyo que también va a nivel de la sínfisis del puño. Y hay una contrapresión a nivel media de la parte dorsal. Entonces, este sistema de fuerzas del corsé nos permite detener la curva, ¿no? Detener la curva cifótica, que también, al igual que la escoliosis, la finalidad no es enderezar la curva, sino detenerla, porque en este caso la cifosis de Scheuermann, por ejemplo, sí tiene una evolución favorable cuando cesa el periodo de la enfermedad. Luego pasamos a la otra alteración de la columna vertebral, que es la hiperlordosis lumbar, ¿no? También visto de perfil la persona, el aumento de la curva lumbar nos define esta hiperlordosis. La hiperlordosis, lo frecuente que vemos es una hiperlordosis reductible.
igual también, en el caso que sea reductible, no hay una alteración ósea, sino más bien lo que hay es un problema muscular. Hay una debilidad muscular o hay una laxitud de los ligamentos a nivel de esta estructura de la columna lumbar, ¿no? Por ejemplo, aquí observamos una vista de una postura correcta y aquí en cambio observamos una postura con un aumento de la lordosis. Generalmente el hueso ilíaco gira hacia adelante. A esto se le denomina anteversión pélvica, ¿no? Gira hacia adelante, ¿por qué? Porque los músculos posteriores están debilitados. Entonces los músculos anteriores ganan, ¿no? Ganan, entonces se ve una curva. Y esta hiperlordosis se acompaña de una hipercifosis, ¿no? Como en el cuerpo todo está conectado, generalmente vemos que el que tiene hipercifosis tiene hiperlordosis, o el que tiene hiperlordosis tiene hipercifosis. Casi siempre van juntos. En el tercer caso, vemos que las curvas están más bien enderezadas, más rectas, ¿no? Una curva rectificada se le llama, columna vertebral rectificada, o dorso plano, como dijimos anteriormente. En este caso, la pelvis gira o rota hacia atrás, y a esto se le llama retroversión pélvica, ¿no? En este caso, los músculos de la parte posterior, lumbares y isquiotibiales, están jalando con más fuerza que los músculos anteriores, y entonces la pelvis va hacia atrás, ¿no? Y por lo tanto, se rectifica la columna o disminuye la lordosis y la cifosis. Muy bien, ya clínicamente esta hiperlordosis, ¿cómo se puede medir? Siempre ha sido un problema medir clínicamente la lordosis, pero hay una teoría del test de las flechas sagitales, ¿no? Mediante una plomada, ¿no? Aquí vemos un cordel con un plomo al final, ¿no? Y a partir de esa plomada, con una regla, medir la distancia que hay desde el fondo de la parte lumbar hacia la plomada. Si esa medida es entre 20 y 35 milímetros, o sea, 2 a 3.5 centímetros, entonces estamos ante una postura normal, ¿no? Una postura de la lordosis lumbar normal. En cambio, si es mayor de 35 milímetros o 3 centímetros, estamos ante una hiperlordosis, un aumento de la curva. Y en cambio, si mide menos de 20 milímetros, estamos ante una hipolordosis, o sea, una disminución de la curva lumbar. También esto lo podemos ver en una radiografía, ¿no? Al igual que la escoliosis y cifosis. Acá se han establecido dos ángulos, ¿no? El ángulo llamado lordótico, que abarca desde el borde superior de la vértebra L1 hasta la línea que pasa por el borde superior del sacro, ¿no? La unión de estas dos líneas forman el ángulo lordótico. Se acepta un valor normal entre 40 y 60 grados. Y el otro es el ángulo lumbosacro de Ferguson, ¿no? Que es la línea que pasa por encima del sacro y una línea que va paralela al piso, ¿no? Paralela al piso. Entonces, este ángulo que se forma por estas dos líneas es el ángulo lumbosacro o ángulo de Ferguson. Tiene un valor normal que se acepta de 30 a 40 grados. Ya viendo una hiperlordosis estructurada, aquí ya hay una alteración ósea. La alteración ósea más frecuente que produce una hiperlordosis lumbar es la espondilolistesis, ¿no? Que empieza como una espondilolisis, ¿no? La pars articularis, que es la parte de la vértebra que conecta una faceta articular superior con una faceta articular posterior, es la que se afecta, ¿no? Afecta primero como que se fisura, entonces en ese estado de fisura se denomina espondilolisis, y cuando ya hay una separación ya de los segmentos, ya hay la vértebra, generalmente L5, se desliza anterior a la posición del sacro, entonces ya se denomina una espondilolistesis.
En la hiperlordosis lumbar, los corsés que se usan son corsés semirrígidos, generalmente. No usamos corsés rígidos. Por ejemplo, si hay solo hiperlordosis lumbar, utilizamos el corsé semirrígido lumbosacro, ¿no? En cambio, si hay una hiperlordosis con una hipercifosis, entonces empleamos un corsé semirrígido dorso-lumbar llamado en hiperextensión, porque tiene tirantes que van alrededor de los hombros, ¿no? Y estos se cruzan por detrás, ¿no? Y entonces de esa manera se ejerce una presión dorsal, una presión abdominal, y de esa manera controlamos las curvas. Esto es parte del tratamiento, ¿no? No es el tratamiento, siempre el tratamiento con corsé va unido al tratamiento con la terapia física, ¿no? Y las otras intervenciones de los integrantes del equipo, que luego lo vamos a ver. Ahora pasando al tema de la alteración postural de los miembros inferiores, vamos a ver la deformidad torsional. La deformidad torsional, hay dos entidades, la anteversión femoral y la torsión tibial interna. Son muy frecuentes de observar porque los padres se preocupan mucho cuando los niños pequeños caminan con los pies hacia adentro, ¿no? Ese es el principal motivo por el cual se ha desarrollado estos temas, ¿no? Son tratados siempre. Entonces, para ir viendo los conceptos anatómicos funcionales, tenemos que hablar del ángulo de anteversión femoral, ¿no? El ángulo de anteversión femoral está formado por dos líneas, dos ejes, el eje bicondilio, ¿no?, del fémur y el eje del cuello del fémur, cuello femoral, ¿no? Estos dos ejes forman un ángulo y este ángulo se acepta que al nacimiento es entre 30 a 40 grados. Es porque la cabeza femoral gira en sentido anterior, ¿no? Se dice que es para que el ancho de la pelvis disminuya al momento del parto, ¿no? Y se reconoce también que este ángulo va disminuyendo conforme va aumentando la edad, ¿no? Por ejemplo, ya hacia los 14 años, ya este ángulo de anteversión es 15 grados o menos, ¿no? Esto es algo fisiológico, es algo que siempre se produce, ¿no? Aquí, para entender un poco esto de la anteversión femoral, ¿qué tiene que ver con la posición del pie, ¿no? Como les decía, esta posición de la cabeza femoral, como gira hacia adelante, entonces el sujeto siente la necesidad de todo el miembro inferior, conjuntamente con el pie, girarlo para adentro, para tratar de acomodar la cabeza femoral dentro del acetábulo. Entonces, por eso que lo que se ve al final es que los niños tienen los pies hacia adentro, ¿no? Y aquí vemos, esto es por lo que lo traen los padres, ¿no? Vemos a niños caminando de esta forma, ¿no? Normalmente el ángulo de progresión de la marcha es con la punta del pie ligeramente hacia afuera, ¿no? Es decir, con un ángulo positivo de 5 a 10 grados. Pero en este caso tenemos un niño pequeño que más bien mete el pie, y si lo comparamos con la línea de progresión de la marcha y el eje del pie, formamos este ángulo de progresión del pie, que en este caso es negativo, ¿no?, porque va hacia adentro. Si esto mide menos 30 grados, entonces generalmente van a aparecer síntomas, ¿no? Los síntomas o los problemas funcionales que le llamamos nosotros, o le llamamos también discapacidad temporal, es que empiezan a caerse al correr. O sea, los padres mencionan: mi niño corre con otros niños y él es el único que se cae, o es el que se cae más que todo, o camina y se tropieza, ¿no? Es por lo que chocan la punta de los pies cuando este ángulo es muy intenso, ¿no? Entonces, es el motivo por el que lo traen. Tenemos entonces, teniendo a un niño con ese problema, con esa información clínica, tenemos que hacer la prueba clínica para conocer si tiene una anteversión femoral.
La prueba clínica es colocarlo en decúbito prono o boca abajo, flexionar las rodillas a 90 grados y rotar las piernas y los pies en sentido lateral. Normalmente este ángulo que se forma por una línea que pasa perpendicular al piso y el eje que va por la pierna, normalmente este ángulo es de 45 grados. Pero si hay anteversión femoral, este ángulo va a ser mayor de 70 grados, como vemos acá en la figura, ¿no? Y cuando queremos hacer la rotación, esta es la rotación interna, ¿no? Y cuando queremos hacer girar las piernas en sentido contrario, o sea, queremos ver la rotación externa de la cadera, este ángulo normalmente también debe ser similar, también entre 40 grados. Pero si es menor de 30 grados, como aquí en la figura, entonces podemos decir con esta prueba clínica que el niño tiene una anteversión femoral, ¿no? Tienen que ser los dos valores juntos. Cuando ya determinamos que el niño tiene una anteversión femoral, entonces tenemos que darle unas pautas posturales a la persona. La principal pauta postural es evitar esta posición, ¿no? Los niños que tienen anteversión femoral se sienten más cómodos en esta posición. Es la posición en W. Se sientan a jugar en esta posición. Entonces, en lo posible hay que evitarlo, ¿no? Otra de las elementos en el tratamiento es, empleamos un llamado twister. El twister es un cinturón con unos cables que van unidos a un zapato ortopédico, van fijados al zapato, no se pueden separar, y van rotados un poco hacia afuera. Entonces eso hace que este cable, digamos, mantenga la punta de los pies por lo menos en sentido neutro, ¿no? Que ya no meta demasiado la punta de los pies y que se acerque más al ángulo de progresión normal que debe tener el niño. Y de esta forma se evitan las caídas, ¿no? Esta es la finalidad del twister. No es para detorsionar el hueso, ¿no? Todas las bibliografías que existen sobre el twister en anteversión femoral refieren que no sirve, pero se refieren a que no sirve porque lo relacionan con el hueso. Y en medicina física lo que queremos es tratar la parte funcional, o sea, tratar de evitar las caídas y tratar de mejorar el ángulo de progresión de la marcha, ¿no? Porque con eso se va a evitar los tropiezos y las caídas. Y también en la parte de tratamiento es la parte de la terapia física, ¿no? En general, para la terapia, cuando hay un problema postural de miembros inferiores, se va tratando a los músculos que tienen que ver con la desviación. Por ejemplo, en este caso, como el niño está girando todo el miembro inferior hacia adentro, lo que se quiere mejorar es a los rotadores externos de la cadera, ¿no? Los que dirigen toda la punta del pie hacia afuera, ¿no? Y todos los músculos que tienen que ver con ello, ¿no? Por ejemplo, en el caso del bíceps crural, también tiene una incidencia, una función en lograr de que todo el miembro inferior gire hacia afuera, ¿no? Y fundamentalmente eh, esta posición del miembro inferior se le trabaja en diversas posiciones, por ejemplo, como gateo, como marcha de rodillas, posición de maratón, lo hacen caminar con los pies hacia afuera, le hacen correr un poco con los pies hacia afuera, le ponen algunos obstáculos de tal manera que tenga que poner el pie hacia afuera. O sea, se trabajan actividades dinámicas, motrices, de equilibrio, pero todo tratando de mejorar el ángulo de progresión de la marcha, ¿no? Esa es la finalidad del tratamiento. En el caso de la torsión tibial interna, también es parecido a la anteversión en el sentido que el eje del hueso gira sobre su eje, ¿no? Lo que este ángulo, esta rotación ósea, la única forma de verla es en una tomografía axial computarizada, ¿no? Porque lo que vemos clínicamente es otro ángulo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? El ángulo de anteversión femoral
¿no? Esta línea representa el eje de los cóndilos femorales, y esta otra línea representa el ángulo, el eje del cuello femoral, ¿no? Entonces, en la tomografía es la única parte donde se puede ver el ángulo óseo, ¿no? En el caso de la rotación tibial, también acá está el eje de los cóndilos femorales y acá está el eje del extremo distal de la tibia, ¿no? Ok, entonces, volviendo a la parte clínica, los niños, los padres los traen por lo mismo, porque lo mismo ven que los niños caminan con los pies hacia adentro, están muy metidos, también, si el ángulo es muy intenso, también aparece igual que en la anteversión, caídas, tropiezos frecuentes, ¿no? ¿Cómo vemos si es una torsión tibial para diferenciarla de la anteversión? En este caso vemos este llamado signo de la plomada, ¿no? Lo ubicamos de la espina tibial antero, la tuberosidad anterior de la tibia, y hacemos caer la plomada. Normalmente debe caer en el segundo dedo, pero como el pie está girado hacia adentro, ¿no? Porque toda la pierna está girada hacia adentro, entonces esta plomada va a caer hacia el quinto dedo, ¿no? Ya desde que cae entre el cuarto y quinto dedo, por fuera del quinto dedo, como en la figura, entonces estamos hablando de estamos viendo que hay una torsión tibial importante. Y si esto lo verificamos con el ángulo muslo-pedio, que se observa también colocando al niño en decúbito prono o boca abajo, con las rodillas en 90 grados, y entonces se traza un eje el eje del muslo, y se traza el eje, se compara con el eje del pie. Entonces, si este ángulo, con el pie hacia adentro, mide menos 30 grados o más, entonces estamos ante una torsión tibial interna importante. Se acepta que este ángulo muslo-pedio al nacimiento debe ser muy leve, muy negativo, pero muy leve, entre negativo y positivo, pero leve, ¿no? Y también se acepta que al nacimiento es negativo, y ya hacia el año de edad, cuando ya el niño puede pararse, generalmente este ángulo se va colocando en sentido neutro, ¿no? Y ya en los primeros meses de la marcha se coloca en sentido positivo. Si ya tenemos una torsión tibial interna, también hay que darle pautas a los familiares. En este caso no se aconseja dormir boca abajo, porque generalmente los niños están más cómodos con los pies para adentro, ¿no? Porque la pierna está girada hacia adentro. Y también se puede también evitar el que se siente con las piernas cruzadas, ¿no? Porque ahí también la posición de la punta del pie está hacia adentro. Al igual que para el caso de la anteversión femoral, también usamos un twister, que si el niño es menor de 3 años, podemos usar en lugar de cables elásticos, ¿no? En este caso el cinturón ya es de material más blando, ¿no? Más blando, y de ahí parten unos elásticos que generalmente deben ser dobles, y el ancho también no deben ser muy delgado, deben ser de unos por lo menos 4 centímetros de ancho. Pasan por el borde posterior del muslo, pasan por detrás de la pierna, y se conectan a unas argollas que hay en el calzado ortopédico. Y de esa manera se logra mantener un ángulo de progresión de la marcha por lo menos neutro, ¿no? Igual que el twister metálico, la finalidad no es de torsionar el hueso, sino evitar las caídas, los tropiezos, y normalizar el ángulo de progresión de la marcha, ¿no? Esperando que la torsión fisiológica normal se produzca. Muy bien, eso era en cuanto a la parte de la deformidad torsional. Ahora vamos a ver la deformidad angular. En la deformidad angular se identifica el genubaro y el genuválogo. Es la posición de las rodillas, ¿no? Aquí hay que tener en claro cuál es la evolución fisiológica para diferenciarla de la evolución patológica. Por ejemplo, en este primer esquema
nos dice que normalmente hasta los 3 años las piernas son arqueadas, o sea, hay un genu varo, ¿no? Hay un espacio entre las rodillas. Y hasta los 8 años es normal que haya un genu valgo, o sea, que las rodillas estén juntas y los pies separados. Y que ya hacia los 9 años ya las rodillas y los pies se alineen, ¿no? En esta situación de alineamiento, cuando uno saca la radiografía y ve el ángulo femorotibial, o sea, el eje del fémur y de la tibia, se ve que hay un ligero valgo, ¿no? Un leve valgo. Para enfatizar más esta evolución normal hay que ver este esquema, ¿no? Este esquema nos describe la curva de cómo va ese ángulo que al nacimiento es en varo y luego en el crecimiento se transforma en valgo. Por ejemplo, aquí, al nacimiento, 0 años de edad, nos dicen que el varo puede ser incluso de 15 grados, ¿no? Esto se ve radiográficamente trazando el eje del fémur y el eje de la tibia, ¿no? Al cruzarse estos dos ejes, este ángulo es el ángulo femorotibial. Este ángulo, en este caso que la rodilla está hacia afuera, está en varo, esto al nacimiento puede medir un poco más de 15 grados incluso. Pero ya conforme va avanzando de edad, por ejemplo al año y medio, ¿no? Casi para llegar al año y medio, ya este ángulo que estuvo en varo ya puede llegar a ser cero, a ser neutro. Y cuando sigue avanzando de edad, ya hacia los 2 años y medio, casi ya para llegar a los 3 años, ya puede ser valgo. Incluso puede ser en 10 grados o 12 grados de valgo, ¿no? Para luego, conforme va avanzando la edad del niño, 4, 5, 6 años, este valgo va disminuyendo, para a la edad de entre 7 a 13 años. Noten que este es un rango amplio, ¿no? 7 a 13 años son 6 años. Recién el ángulo femorotibial se estabiliza en unos 7 grados de valgo. Esta es la curva que sigue la mayoría de los niños, pero hay rango de normalidad, ¿no? Hay rango de normalidad, ¿no? Que son más amplios, ¿no? En menor cantidad o en mayor cantidad que esta curva principal. En el caso del genu varo fisiológico es frecuente que los niños los traigan antes de que caminen incluso, ¿no? Los niños se les preocupa mucho que las piernas estén arqueadas. Pero si uno lo junta a los pies de los niños y ve que la distancia entre las rodillas no es más de 5 centímetros o menor, podemos estar seguros de que es un varo fisiológico, ¿no? O sea, está siguiendo la curva, esta curva que mencionábamos, ¿no? Está yendo hacia un valgo. Entonces hay que orientar a los padres en ese sentido. Ya si el ángulo femorotibial, aquí también vemos un genu varo fisiológico con un ángulo femorotibial menor de 15 grados, ¿no? Incluso vemos en un caso la evolución como de verse arqueado se va juntando y se va alineando, ¿no? Es la evolución normal de la rodilla. En el genu varo fisiológico, lo más importante es tranquilizar a los padres, ¿no? Informarles cómo es esta curva normal del alineamiento en varo y en valgo en los niños, ¿no? Hay que orientarles también que no hay que colocarlo, no hay que ponerlo de pie antes de que el niño solo pueda pararse. Esto casi siempre el niño lo logra a partir de los 9 meses. Hay que evitar también que el niño tenga sobrepeso, obesidad, ¿no? Y se puede también verificar controlándole la marcha cuando inicie la marcha o luego de unos 3 o 6 meses para confirmar de que ese varo ha disminuido. En el caso del genu varo patológico es lo contrario, ¿no? Lo colocamos al niño de pie y vemos que la distancia entre las rodillas es mayor de 5 centímetros, ¿no? Y generalmente vemos a un niño un poco subido de peso, un poco obeso, ¿no? A veces también hay un antecedente familiar, que en la familia hay genu varo en adultos, y hay también a veces un antecedente patológico que es la tibia vara, ¿no? La tibia vara es una enfermedad de la tibia que es una causa frecuente de que las rodillas se mantengan arqueadas.
Generalmente ya en el género varo patológico, el ángulo femorotibial también, si lo medimos en la radiografía, va a medir más de 15 grados, ¿no? De varo. Entonces, en un niño que ya sabemos que hacia los 2 años, o máximo a los 3 años, ya debe estar más bien yéndose al valgo, y si más bien le encontramos en 15 grados como si tuviera a la edad de nacimiento, entonces ya estamos sospechando que este género varo no está siguiendo la evolución normal. Otra forma de confirmarlo también es midiendo este ángulo. Este ángulo se llama el metafisiario diaficiario. Normalmente es menor de 11 grados. ¿Cómo se forma? Se traza el eje de la tibia, se traza el eje de la metáfisis de la tibia y se traza una tercera línea que es perpendicular a la primera. Entonces, esta última línea con el eje de la metáfisis, este es el ángulo metafisiario diaficiario. No debe ser mayor de 11 grados. Si es más o incluso es más de 16, es claramente que estamos ante un caso patológico, ¿no? Cuando estamos en un caso que está en el límite entre lo patológico y lo fisiológico, entonces podemos usar también una ortesis para miembro inferior. Le denominamos el monotutor antibar. Es una barra de duro aluminio que se ubica en la parte medial del miembro inferior y se coloca unas abrazaderas sobre la rodilla que eh, eh, hacen una presión de la rodilla hacia adentro, ¿no? Tratando de enderezar el varo, ¿no? Entonces, los apoyos son a nivel medial del muslo y a nivel medial del pie, y una contrapresión de afuera hacia adentro a nivel de la rodilla. Y también se acompaña de la terapia física respectiva, ¿no? En el caso del género valgo fisiológico es lo contrario, ¿no? Las rodillas están juntas, los pies separados. Esto lo vemos, como ya les habíamos dicho, a partir de los 3 años. Normalmente disminuye hasta los 7, 8 años. Y la distancia intermaleolar no debe ser mayor de 7 centímetros. Aquí ya no vemos la distancia de la rodilla, sino la distancia entre los maleolos tibiales en este caso, que no debe ser más de 7.5 centímetros, ¿no? ¿Cómo reconocemos un valgo fisiológico? Porque la distancia no es más de 7.5 centímetros, también porque es reductible, las dos rodillas son simétricas, y el niño está en la edad del valgo, no está entre los 3 y los 7 años, y también que el ángulo femorotibial no mide más de 15 grados. Ahora, si ya el niño tiene más de 10 años y tiene todavía valgo en 15 grados, entonces hay que sospechar que ya no está siguiendo el curso normal, ¿no?, de la evolución del ángulo femorotibial. Y para esto nos ayuda medir esta distancia también, ¿no? Como les había dicho, es la clasificación de Morley, ¿no? Morley lo divide el valgo en 4 grados, según la distancia intermaleolar. Al grado 4, que es la que más importante, es cuando ya es mayor o igual a 7.5 centímetros, ¿no? Como decíamos, tiene que ser menor de 7.5 y estar en la edad del valgoide para estar seguro de que es un caso fisiológico, ¿no? Que se va a reducir espontáneamente. En cambio, si ya estamos en un grado 4 de Morley, ya tiene más de 10 años y estamos en un ángulo femorotibial de 15 grados de valgo más, entonces podemos ir considerando una ortesis. Esta ortesis le llamamos el monotutor antivalgo, que en este caso ya no es una barra medial, es una barra lateral, ¿no? Esta barra lateral tiene los apoyos ya en la parte lateral del muslo y en la parte lateral del pie. Y hay una contrapresión de la rodilla para llevarla hacia la barra, ¿no? Para disminuir el varo. Entonces, este es un monotutor que se puede usar también para caminar, en forma diurna. Y también va unido con la terapia, ¿no? Aquí vemos un esquema para orientar a los padres en los casos de sinovalgo, ¿no? Si estamos en los grados 1 y 2 de Morley, estamos totalmente en una evolución normal, una evolución fisiológica, y solo hay que tranquilizar a los padres e informarles de la evolución normal que va a seguir la rodilla de su niño. En cambio, si estamos en un 3 o 4 en Morley, y sobre todo si hay síntomas, ¿no? Aquí también puede haber tropiezos, puede haber caídas, incluso puede haber dolor.
entonces ya hay que intervenir usando una ortesis y prescribiendo la terapia física específica, ¿no? También hay que ver, en la evaluación hay que ver las contracturas también, ¿no? Las contracturas, qué músculos son los que están contracturados para estirarlos y para hacer el ejercicio activo correspondiente, ¿no? A veces los pies también están pronados, ¿no? Como si fuera un pie valgo. También se podría usar una cuña interna en el zapato, en el talón, para mejorar la posición del pie, ¿no? Y este geno valgo intenso también lo vemos asociado a obesidad o hiperlaxitud, también antecedentes familiares, ¿no? Muy bien, y ya para terminar, vamos a ver el pie plano, ¿no? El pie plano se define como la depresión del arco longitudinal interno del pie y que va acompañada generalmente con un valgo del talón, ¿no? El eje de la pierna y con el eje del calcáneo, ¿no? Deben estar alineados. En este caso está desalineado, ¿no? Entonces es el valgo del talón. El talón se va hacia afuera. Aquí también hay que reconocer lo fisiológico de lo patológico, ¿no? Generalmente los padres están muy preocupados en los niños pequeños porque ven que el borde interno del pie está chocando con el piso, pero hay que informarles que es normal que haya una almohadilla de grasa debajo de la planta de los pies de los niños. Generalmente hasta los 2 o 3 años es totalmente normal. Ya hacia los 5 años ya debe empezar a verse ya el arco del interno del pie y ya si estamos en un niño de esa edad que todavía no se ve nada de arco, entonces podemos ir pensando en la posibilidad de un pie plano en el cual hay que intervenir, ¿no? Generalmente esto también lo hemos asociado a la laxitud articular. ¿Cómo diagnosticamos? Ahora, lo principal en el pie plano es ver si el pie plano es flexible o es un pie plano rígido. La mayoría son pie planos flexibles. Son muy raros los pie planos rígidos, porque los pie planos rígidos tendrían que se originan por una alteración ósea. En cambio, el pie plano flexible no hay una alteración ósea. Entonces, la prueba que hacemos es que se paren la punta de los pies, se apoyen la punta de los pies, entonces inmediatamente vemos que aparece el arco. O también le realizamos la dorsiflexión del primer dedo del pie y vemos que también se forma el arco. Entonces, eso nos confirma que hay un pie plano flexible. Eh, eh, hay un autor, Viladot, que ha realizado una clasificación, ¿no? Viéndolo el pie en un podoscopio, es una luna, y abajo tiene un espejo, y entonces a través de ese espejo se ve la planta del pie. Entonces ha diferenciado 4 tipos, ¿no? Desde el primer grado, que se parece a un pie, a una huella plantar normal, hasta el 4.º grado, que ya el borde interno del pie ya sobresale al borde medial, ¿no? Entonces este es un pie plano de 4.º grado, ¿no? También lo podemos evidenciar el pie plano radiográficamente por el ángulo de Costa-Bartani o de Moreau-Costa-Bartani. ¿Y este ángulo se forma trazando 2 líneas, ¿no? Desde el punto más inferior, entre el astrágalo y el escafoides, se traza una línea que va hasta el primer sesamoideo, hasta el borde inferior del primer sesamoideo. Y otra línea que va desde ese mismo punto hasta el borde inferior del calcáneo. Entonces, este ángulo que se forma es el ángulo de Costa-Bartani. El valor normal que se acepta es entre 120 y 130. Si es más de 130, estamos ante un pie plano. Si estamos en menos de 120, estamos en un pie cao. En el pie plano flexible, ¿qué hacemos? Intervenimos si hay sintomatología. La sintomatología es dolor en las piernas, dolor en los pies, generalmente nocturno. Generalmente se asocia cuando el niño ha corrido, saltado mucho durante el día. También se interviene cuando los padres vienen y dicen que el calzado usual que usa el niño lo deforma, o sea, lo inclina generalmente para adentro, ¿no? Como dice clásicamente, lo choquea.
Entonces, la finalidad de intervenir con la ortesis no es tampoco para formar el arco, es para mejorar el alineamiento, ¿no? Para mejorar, para este talón que está inclinado, colocarlo más derecho, ¿no? Con la plantilla o con el calzado. Y también para mejorar el apoyo, ¿no? Como vimos en el cuarto grado, estaba toda la planta del pie apoyada, lo cual no corresponde con la fisiología normal del apoyo plantar. Entonces, este arco longitudinal interno va a hacer que el apoyo plantar se acerque a lo normal, que es en 3 puntos, ¿no? Apoyo en el talón, apoyo en la cabeza del primer metatarsiano y apoyo en la cabeza del quinto metatarsiano, ¿no? Son 3 puntos de apoyo normales que tiene el apoyo plantar, ¿no? Entonces, esta es la finalidad, mejorar el alineamiento y mejorar el apoyo plantar. Lógicamente que esta intervención con ortesis también va unida a los ejercicios, ¿no? En este caso se mencionan varios ejercicios para el pie plano, pero lo más importante son los ejercicios activos, ¿no? Por ejemplo, andar en punta de pies o andar de talones, ¿no? Después hay varios ejercicios, como son niños pequeños, se puede hacer ejercicios, porque en los niños hay que hacer ejercicios jugando, ¿no? No se puede, no se puede hacer ejercicios de forma muy rígida. Entonces, por eso hay variedad de ejercicios para al mismo tiempo hacer que el niño juegue. Entonces, en los factores de riesgo relacionados a la mala postura, y habiendo visto las alteraciones más importantes, podemos diferenciar las intrínsecas de las extrínsecas. Las intrínsecas, aunque más lo vemos relacionado, son la hiperlaxitud articular, que en algunos casos, si se acompaña de dolor, ya sería un síndrome de hiperlaxitud articular. También vemos dismetría leve en miembros inferiores, a veces la dismetría hasta de 1 centímetro, no es claramente identificable con facilidad clínicamente. Tenemos que evaluar las contracturas musculares, ¿no? Contracturas musculares que pueden ser el origen de la mala postura. Tenemos que ver lo de la obesidad y tenemos que ver los factores hereditarios, ¿no? Como causas extrínsecas es el ambiente fundamentalmente, ¿no? Y ahí lo que predomina son las posturas inadecuadas, repetitivas, prolongadas, fundamentalmente en la actualidad por todo el avance informático, ¿no? Ahora todos tienen un celular, entonces la postura es en flexión de la cabeza y en cifosis dorsal, ¿no? El uso de las computadoras personales, las laptops, también puede ser que impida tener una adecuada posición estando sentado. Esto se repite, ¿no? En todos los ambientes, en el colegio, en la casa. También los niños, los escolares, por las mochilas pesadas, ¿no? Si llevan más de 15% del peso corporal, entonces no es adecuado. El mobiliario inadecuado no ergonómico, que lo hemos mencionado. En algunos casos, por ejemplo, algunos adolescentes, por ejemplo, son muy altos, también tienden a agacharse. O en algunos casos también en algunas adolescentes, que mucho desarrollo de las mamas a veces tienden a ocultarlo, entonces llevan los hombros hacia adelante. El sedentarismo y el deporte excesivo son dos situaciones que tampoco no van de la mano con la buena postura, ¿no? Porque el sistema muscular requiere un movimiento activo adecuado, ¿no? Ni nada ni mucho. A veces hay casos, vemos de niños que vienen, que están haciendo deporte todos los días, incluso cada día 2 deportes. 2 horas de un deporte en la mañana y 2 horas de otro deporte en la tarde. Entonces, esto va a generar molestias, va a generar síntomas, va a generar problemas musculares. Y en los adultos, sobre todo los sobreesfuerzos, las caídas, son lo que empiezan a generar sobre todo las contracturas musculares que pasan inadvertidas en un primer momento, que luego empiezan a dar también síntomas de molestia. Aquí para enfatizar las posiciones más frecuentes, ¿no? La mala postura de sentado por la mala altura de la mesa, el mal apoyo lumbar, cargar un peso e inclinarse hacia el otro lado, ¿no? Para enfatizar la postura sedente correcta, que es la que siempre
estamos en esta posición, ¿no? El tronco y las caderas deben estar en 90 grados, debe haber un apoyo dorso-lumbar, y las rodillas también deben estar en 90 grados, los tobillos en 90 grados, y la visión al monitor también en la misma dirección, ¿no? El mismo eje transverso. Otro importante es la forma de levantar peso, ¿no? Esto lo hacemos siempre, a cada momento. Lo correcto es en esta posición, flexionar las rodillas, las caderas, acercar el peso al cuerpo y levantar el cuerpo con el esfuerzo de los miembros inferiores, no hacer el esfuerzo con los músculos de la espalda. Ya llegando para la intervención de medicina física, tenemos a todo el equipo, ¿no? La terapia física, la terapia ocupacional, la psicología. Cada uno hace su función, específicamente la terapia física, con la fisioterapia, como hemos mencionado, descontracturante, estiramiento con la kinesioterapia, con el fortalecimiento muscular, y utilizando variadas metodologías, ¿no? Una de las principales es la RPG, pero los fisioterapeutas combinan varias metodologías para conseguir las mismas finalidades, ¿no? Estirar y fortalecer los músculos en forma global. En las ortesis ya les he mencionado, ¿no? Esta es una síntesis de las ortesis del pie, de los miembros inferiores de la columna. Aquí también faltaría mencionar la evaluación del médico rehabilitador, ¿no? El médico rehabilitador tiene que evaluar el problema, el síntoma, ¿no? El síntoma, la disfunción, el problema funcional o la discapacidad temporal para ese es su objetivo, su finalidad de tratamiento, ¿no? Y de esa manera prescribir la ortesis y la terapia física adecuada, la terapia ocupacional adecuada y el aspecto psicológico también. La terapia ocupacional nos contribuye con las pautas fundamentalmente ergonómicas y también para contribuir al uso de las ortesis durante todas las actividades diarias que realiza la persona. El aspecto psicológico es muy importante porque la persona, una vez que tiene mala postura, sobre todo si es una mala postura estructurada, no está muy contento con su apariencia física y eso le resta la integración social. Entonces la psicología entra en este aspecto para mejorar la integración social, ¿no? Y es lógico que todos los elementos, los integrantes del equipo, están siempre identificando causas extrínsecas, ¿no? Que se van viendo poco a poco al tratar cada caso. Para finalizar, los objetivos del tratamiento de rehabilitación lo podemos enfocar en 4 grandes grupos. Orientar es lo principal, y para orientar hay que saber, hay que determinar de la evaluación clínica si estamos ante una postura fisiológica o una postura patológica, ¿no? Prevenir es el otro aspecto, ¿no? Hay que evitar deformidades, sobre todo cuando estamos en el límite de lo fisiológico y lo patológico, porque si ya estamos en un tema netamente patológico, hay que hacer una derivación a cirugía, ¿no? A cirugía ortopédica. Y sobre todo para evitar el dolor crónico, porque la mala postura crónica se asocia al dolor, ¿no? Comunicarse. La rehabilitación requiere también la participación activa de los pacientes y familiares. Hay que decirles, una vez que detectamos una mala postura que tiene que seguir un tratamiento, hay que decirle que el tratamiento va a ser largo y que requiere la participación activa del paciente y de los familiares. De lo contrario, no va a tener éxito. Y la funcionalidad, que es la finalidad de toda nuestra especialidad, que con todo este tratamiento, el paciente, el adolescente, el niño, el adulto, siga con sus actividades diarias. Si tiene que ir al colegio, seguir al colegio. Si tiene que trabajar, seguir trabajando y seguir manteniendo su entorno social, ¿no? Muy bien, esta es la bibliografía, algunos puntos bibliográficos muy importantes para enfatizar los puntos, detallar los puntos que hemos tocado. Y bueno, eso sería todo lo que tenía que compartir con ustedes. Muchas gracias, señores alumnos. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias por su exposición. Gracias, doctor. Nada, muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Buenas Gracias, tardes. doctor. Hasta luego.